Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, ¿verdad? Hoy ya iniciamos nueva semana de clases, correspondiente ya a nuestra segunda semana de clases, ¿verdad? Vamos a iniciar ya, tenemos 11:05, vamos a iniciar la clase el día de hoy, ¿verdad? Con los compañeros que ya están conectados y recordando, ¿verdad? Que los que no se han conectado, pues logren conectarse en la medida va avanzando la clase. Entonces, para aprovechar la hora, ¿verdad? Vamos a avanzar por donde nos quedamos la última clase. Si recuerdan, el día jueves no tuvimos clase, ¿verdad? Por un tema de que estuvimos en un congreso desde el miércoles hasta el viernes, entonces me impidió dar la hora a clase ya que estábamos todo el día ya. Entonces, vamos a recapitular, ¿verdad? Desde donde nos quedamos el miércoles y tratar de avanzar desde ahí, ¿verdad? Para seguir conforme a la programación y conforme a los temas que desde un inicio ya habíamos visto, ¿verdad? En la programación. Cualquier consulta, duda, ¿verdad? La pueden ir realizando en la medida de desarrollo de la clase, ¿verdad? Acordémonos que estábamos creando en la última clase una pequeña base de datos de unas 10 variables para que nosotros podamos empezar a, a comprender, ¿verdad? Cómo nosotros ingresamos los datos en el programa, que irnos familiarizando con cada una de las columnas y cómo se le da el formato a cada una de ellas, ¿verdad? Como un primer momento al programa. Entonces les voy a compartir pantalla para que vayamos avanzando y solo me confirman si la logran ver, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a compartir. Vamos a ver. Cuando la logren ver, me avisan, porfa. Sí, se mira. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí habíamos creado nosotros tres variables la última clase, ¿verdad? Ya estamos familiarizados con algunas columnas, cómo trabajamos y pues a manera de ejemplo vamos a crear ahí por lo menos unas 10, ¿verdad? Acordémonos qué bases de datos pueden tener. Bueno, hace poco he estado trabajando en una que tiene como 60 variables, pero con 10 creo que es suficiente para nosotros tener bien concreto el tema del ingreso de las variables, ¿verdad? Aquellas personas igual que tienen el programa me pueden ir siguiendo, ¿verdad? Dentro de cada uno de sus programas. Y estábamos haciendo un ejemplo, si recuerdan, de un puesto, un instrumento, ¿verdad? Hipotético, ¿verdad? A manera de ejemplo, con el fin de nosotros poder irlo ingresando, ¿verdad? Como que nosotros lo vayamos a aplicar. Entonces, en ese sentido, habíamos creado ya tres variables con ayuda de ustedes, ¿verdad? Que me habían dado el ejemplo de cuáles se podían haber creado y darle su respectivo formato en ese sentido. Entonces, vamos a ver si me siguen ayudando con una cuarta variable que crean ustedes. También puede ser una variable que comúnmente encontramos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Podría O, ser una sí, variable la diga. facultad a la que pertenece. Claro que sí. Por ejemplo, en un estudio, en una investigación, dependiendo de la población, puede ser perfectamente una variable la facultad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos colocar nosotros, renombrarla como una variable nombre de facultad. Acordémonos, ¿verdad? Vámonos a la columna de tipo y ya sabemos que nosotros la colocamos en numérico para poder utilizar algunas herramientas a futuro, ¿verdad? Y no nos genere algunos tipos de problemas. En la medida vayamos avanzando, vamos a ir agarrando un poco de sentido de cada uno de estos aspectos y por qué lo estamos realizando. Entonces aquí en numérico, observemos que habíamos comentado que la anchura y los decimales los podemos modificar tanto dentro de este cuadro como los que encontramos aquí afuera, ¿verdad? No hay ningún problema como ustedes lo deseen hacer. Vamos a obtener el mismo resultado. Entonces en anchura podemos colocar sin ningún problema 20, que habíamos dicho, ¿verdad? Que eran las letras o los dígitos, dependiendo de la variable, que puede tomar en cuenta la respuesta, ¿verdad? En este caso, decimales no queremos. Ya rapidito, ¿verdad? Lo Disculpe, hicimos. Sí, dígame. está grabando. Sí, ya está grabando la clase. Ah, Vamos a confirmar que se esté grabando. Sí, aquí está la grabación, se está grabando.
Pero igual gracias por recordar porque la vez pasada recordemos que se me había olvidado empezar a grabar y me ayudaron ahí recordándome. La etiqueta, un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros etiquetar esta variable? Partiendo de la teoría, ¿verdad? Que aquí nosotros vamos a colocar el nombre, un nombre más detallado, ¿verdad? Más completo de nuestra variable. A manera de ejemplo, podríamos como colocarlo, por ejemplo, facultad a la que pertenece el encuestado, ¿verdad? A manera de ejemplo. Y valores, ¿verdad? ¿Qué valores nosotros podríamos colocar acá según las tres variables anteriores que nosotros hemos ido configurando o definiendo, ¿verdad? Como una, ¿cuál creen ustedes que podríamos colocar? Podríamos colocar, por ejemplo, facultad de ingeniería. Y poder colocar todas las facultades, ¿verdad? Por ejemplo, la 2 podría ser facultad de ciencias sociales. Así igualmente iríamos con cada una, ¿verdad? Podríamos colocar facultad de medicina. ¿Qué otra facultad podemos colocar? Vamos a ver si me ayuda. ¿Cuál me falta? Podemos colocar una 5. Las de ciencias De ciencia, de exactas. ciencias, ¿de cuál? Ciencias exactas, donde está matemática, física y todas esas áreas. Creo que se llaman así. Creo que así se llama la Sí, facultad. sí, sí, sí. Exacto, perfecto, gracias. Y así una quinta, ¿verdad? Podemos colocar, creo que ciencias jurídicas. Vamos a ver. Entonces ahí la tenemos, ¿verdad? Tenemos definido ya las 5. Y ahí más adelante también vamos a ver por qué a cada una de estas facultades se le asigna un número, ¿verdad? Y es lo importante. Entonces aquí lo aceptamos, ya lo tenemos definido, valores perdidos por el momento ahorita no vamos a trabajar con ellos. Las columnas vamos con un 10, ¿verdad? Para llevar una estructura organizada, el texto centrado. Y aquí, ¿verdad? Según una variable en cuál colocaríamos nosotros. Lo colocaríamos en nominal, ¿verdad? Vamos a ver algún otro compañero o algún mismo compañero que me ayude con otra variable. Que sea diferente estas cuatro, ¿verdad? Tenemos sexo, edad, salario, facultad. Piensen en algunas ahí para Índice colocarlas. académico. Podemos probarla para que miremos que se puede, ¿verdad? Índice. Vamos a ver. Lo podemos escribir de manera resumida también, ¿verdad? Aquí perfectamente, no hay ningún problema. Índice académico, numérico, ¿verdad? Aquí observemos que ya vamos avanzando como un poco más rápido, ya que conocemos cada una de las columnas. La anchura puede ser 3, o podemos colocarla en 5 y no va a haber ningún problema, ¿verdad? Aquí ya sabemos que ya depende de nosotros si queremos trabajar con decimales. En mi caso, pues estamos colocando que no queremos trabajar con decimales. Y aquí vamos a colocar el nombre, otra vez repetir el mismo proceso, índice académico de los... Aquí podemos colocar de las personas encuestadas o de los estudiantes encuestados, ¿verdad? De las personas. Vamos a colocar de los estudiantes encuestados. Y aquí lo podemos hacer de dos formas, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Lo podemos dejar de manera manual, escribir el índice, o lo podemos nosotros colocar los rangos, ¿verdad? O los índices para que las personas que vayan a contestar puedan elegir entre una de ellas. Entonces, por ejemplo, ahí depende como nosotros quisiéramos, ¿verdad?
Podemos elegir rangos, como hemos hecho anteriormente en otras variables. Por ejemplo, puede ser índices de... ¿Qué rangos podríamos colocar aquí? Vamos a ver si me ayuda. Hay un compañero. Acordémonos que estos son ejemplos, ¿verdad? No tiene que ser exacto ni tiene que ser tan. Podemos colocar índices, por ejemplo, de 20, por ejemplo, a aquellas personas que tienen un índice de 20 a 30%, y así sucesivamente, ¿verdad? En un segundo, por ejemplo, aquellas personas que tienen índice de 31 a 40, ¿verdad? También. Un tercer valor, ¿verdad? Con una etiqueta, por ejemplo, puede ser de 41 a 50%. Y a manera de ejemplo vamos a crear un número 4, aquellos índices que sean mayores de 50%. En mi caso lo estoy haciendo así, ¿verdad? Definiéndolo de esta forma, pero lo podemos definir de acuerdo, ¿verdad? Como nosotros andemos buscando o creamos más conveniente realizarlo, ¿verdad? Vamos a aceptarlo y lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacerlo centrado. En este caso va a ser de escala porque es numérico, ¿verdad? Ya sabemos. Una sexta, por ejemplo, podemos colocar nosotros la variable zona. Siempre en numérico, vamos a colocarlo aquí en 15. En decimales, no. Aquí vamos a colocar zona de residencia de las personas encuestadas. Vámonos con los valores, nuestra columna de valores. 1. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, podríamos colocar a manera de ejemplo, 1 aquí a personas que pertenecen a zonas urbanas, lo añadimos, y un 2, ¿verdad? Aquí a personas que pertenecen a zonas rurales, ¿verdad? Lo añadimos, ya lo tenemos. Aceptar ninguna. Centro y vamos a decirle nominal, ¿verdad? Unas 4 más, vamos a ver. ¿Algún otro compañero? Zona. Podría ser la necesidad dietética, como o sea, si es vegano, vegetariano, sin gluten, Sí, kosher, halal. sí, sí, claro que se podría. Solo nosotros la definimos, ¿verdad? La variable. ¿Cómo dijo que se llamaba? Bueno, yo la coloco como necesidad dietética, no sé, podría ser algo así, o dieta alimenticia. Podemos nombrarla como dieta, por ejemplo, así como lo mencionó la segunda. Alimenticia, ¿verdad? Mira, observemos, ya lo tenemos. Vamos a dejarle, por ejemplo, 20 decimales, ¿no? Entonces aquí ya colocamos el nombre completo. Dieta alimenticia, ¿de quiénes serían en este caso? Vamos a poderlo colocar de las personas, igual que estamos encuestando, a manera de ejemplo, ¿verdad? Y aquí, ¿cuáles serían los valores? ¿Cuáles me mencionó? El 1, ¿cuál podríamos colocar? Vegetariano, Vegetariano, un 2. vegano, Vamos a ver. Un tercero, habría un tercero. kosher, ¿Cómo dice? kosher se llama. ¿Cómo se escribiría esa eh, palabra? Kosher. Así. Sí, Perfecto. Y así añadiríamos cada una, ¿verdad? Hay un cuarto, pues coloquemos un cuarto, si lo tiene. Hay un cuarto que podríamos colocar. sí, sí, sí puede haber. Hasta un ¿Cuál, cuál, quinto. cuál podríamos colocar como un cuarto? Eh, halal, Halal. HAL. AL, Halal. Así, ¿verdad?
Lo añadimos y podemos agregar un quinto, un sexto, un séptimo, como nosotros quisiéramos, ¿verdad? A manera de ejemplo, vamos a dejarlo en 4. Lo aceptamos y ya sabemos lo demás, ¿verdad? Centro. En este caso, ¿qué variable sería esa? Sería nominal, ¿verdad? Vamos con una 8. Aquí que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo que estamos haciendo diferentes variables, ¿verdad? De diferentes formatos para ver cómo nosotros las ingresaríamos al SPSS. Un ejemplo que podríamos colocar sería también el tema de la fecha. El tema de la... Vamos a ver. Aquí tenemos el tema de la fecha que podemos colocarlo nosotros como en la fecha en que se aplicó el instrumento, la encuesta en este caso, ¿verdad? Entonces, en este caso, observemos que el tipo ya no lo colocaríamos en numérico, sino que ya el tipo lo colocaríamos nosotros en la opción de fecha. Y aquí al lado derecho me va a abrir un cuadro, ¿verdad? Donde me dice qué formato yo quiero que me dé la fecha, ya sea día, mes o año, ¿verdad? O mes, día o año, el orden en que uno, ¿verdad? Prefiere. En este caso vamos a trabajar con día, mes y año. No hay ningún problema. La anchura, ¿verdad? Siempre la modificamos un aproximado. No hay ningún problema. Y aquí, ¿verdad? Fecha. Vamos a decir fecha en que se aplicó la encuesta. Aquí no colocaríamos ningún valor, ¿verdad? Vamos a dejarlo libre, ¿verdad? Para que la persona escriba su fecha de manera manual o nosotros al momento de tabularla. Perdidos ninguna, 10, siempre siguiendo el mismo formato. Y vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. Lo podemos colocar en escala, lo podemos dejar. Ya dos más variables, ¿verdad? Para terminar este ejemplo. Una variable número 9, ¿cuál podría ser? Podría ser también otro que no hemos colocado, la altura, ¿verdad? O podría ser el peso. Acordémonos, ¿verdad? Tenemos el peso numérico, un valor numérico. En anchura, podemos dejarlo en 5, no hay ningún problema. Es modificable, ¿verdad? Más adelante, por si es que ocupamos escribir más letras o dígitos. Decimales, 0. Vamos a colocar peso de las personas encuestadas. Y aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo queremos nosotros colocar? Ya sea en rangos o en pesos individuales. En pesos individuales es más complicado, ¿verdad? Si lo quisiéramos en pesos individuales, mejor no colocaríamos aquí en ninguna para poderlo escribir de manera manual en el teclado en la casilla correspondiente. O si ya queremos dar respuestas cerradas en que las personas elijan entre una de ellas, pues colocaríamos nosotros acá los valores, ¿verdad? En este caso vamos a dejarlo en ninguna igual y darle el formato siempre el mismo. Y una décima, ¿verdad? Una número 10 para terminar. Vamos a ver si alguien me ayuda, algún compañero, que la podamos ingresar al programa. Vamos a ver si me dan un ejemplo. Ya tenemos fecha, ya tenemos peso, zona, facultad. Podemos colocar nivel educativo, no hay problema, ¿verdad? Vamos a ver nivel educativo numérico, ¿verdad? Vamos a colocarlo como 20, vamos a dejar 0 decimales y vamos a escribir el nombre completo, nivel educativo de los encuestados. Aquí sí vamos a escribir valores, ¿verdad? En las dos variables anteriores no habíamos colocado, acá sí. Como valor 1, ¿cuál podríamos colocar? Vamos a ver. ¿Cuál creen que podríamos colocar como valor 1 en la variable nivel educativo? El kinder. Podríamos ponerlo.
Acordemos, no hay ningún problema, podemos colocar kinder perfectamente. Aquí la cuestión es que nosotros, dependiendo a lo que nosotros andemos buscando o consideremos, necesitamos nosotros así orientar, ¿verdad? Y darle formato a nuestras variables, ¿verdad? Como segundo podemos colocar, por ejemplo, en ese sentido, preparatoria. Como tercero podemos colocar, por ejemplo, primaria. Cuarto podemos colocar perfectamente igual secundaria. Vamos a ver. Y un valor 5, ¿verdad? Podemos colocar, por ejemplo, la universidad. Tenemos los 5, aceptamos. Vamos a darle el formato igual de las anteriores. Y el nivel educativo, vamos a ver, escala ordinal o nominal. ¿Cuál habíamos dicho según la teoría? Creo que este lo habíamos visto. ¿Cuál creen ustedes que definiría qué medida le daríamos a esta variable? Sería la ordinal, ¿verdad? Porque lleva una jerarquía, lleva un orden. O sea, como habíamos mencionado en la presentación, vamos primero en orden. No entramos primero a universidad y después a primaria, sino que vamos a primaria, secundaria, universidad y así sucesivamente. Entonces sería una variable de medida ordinal. Entonces aquí ya tenemos ejemplificados, ¿verdad? 10 variables configuradas o ingresadas al programa de distintas formas. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que cualquier sea el objetivo, ¿verdad? Que andemos buscando, podemos ingresar nosotros variables y como las opciones que nosotros podemos irles dando formato dentro del programa. El segundo paso, si recordamos en la presentación, ¿verdad? En la parte teórica habíamos dicho que trabajábamos con 3 ventanas principales dentro del programa. Aquí es la primera, si ustedes observan en la parte de abajo, está marcada en amarillo. Vista de variables sería esta donde nosotros construimos la base de datos, o en este caso las variables. Ahora pasaríamos a la segunda ventana importante que sería la vista de los datos. Observemos que aquí tenemos la vista de los datos y observen que en la parte de arriba, ¿verdad? Del programa, en cada una de las columnas nos aparece, ¿verdad? Esperen un momento, las vamos a borrar. Observemos aquí, ¿verdad? En la parte de arriba, que me aparece cada una de las variables que acabamos de crear en nuestra vista de variables. Va desde la variable sexo hasta la variable nivel educativo, ¿verdad? El orden también en que aparecen aquí lo podemos modificar. Si ustedes observan aquí, la variable principal es la variable sexo. Pero si yo quiero la variable fecha, por ejemplo, la fecha de inscripción de primero, la puedo mover, ¿verdad? En la vista de variables, selecciono, por ejemplo, mi variable fecha y la voy a arrastrar hacia el primer lugar. Y observen que ya la coloqué de primero, ¿verdad? Porque a veces lleva un orden especial, ¿verdad? En este caso ya tenemos la fecha de primero. Y observemos que aquí ya la tenemos también igualmente de primero. Observen que cada una de estas columnas tiene la misma medida. La desde fecha hasta nivel educativo. Observemos que fecha, aquí tiene la columna 10. Pero ¿qué pasa si yo cambio este valor a 5? Vamos a ver qué pasa ahora en la vista de los datos. Y observen ustedes qué diferencian, ¿verdad? Comparado con las otras, es que se hizo más pequeña, se angostó, ¿verdad? Por eso es la importancia de que nosotros le demos ciertas medidas allá. Y si nosotros, por ejemplo, le agregamos una mayor, en este caso 20, observemos que aún esta columna de fecha ya es más grande que las otras, ¿verdad? Por eso es un tema más que todo de formato y que se ve ordenado toda la base de datos en la medida vayamos trabajando, porque después, pues se puede tender a hacer un solo desorden, ¿verdad? Con todos los datos y se nos complicaría en ese sentido trabajar un poco más. Entonces, por eso en ese sentido lo dejamos con 10, ¿verdad? Según corresponde, igual lo podemos ir modificando perfectamente sin ningún problema.
al igual que la alineación, ¿verdad? Observen, por ejemplo, que si yo aquí elijo fecha, supongamos que hoy apliqué una encuesta, ¿verdad? Entonces hoy es 9, por ejemplo, 9 de junio del 2025. Observen que automáticamente ya el programa me le da un formato de fecha, ¿verdad? Observen que ya me aparece 09 de junio del 2025. Acordémonos que esto lo otorgamos nosotros en el tipo de fecha, ¿verdad? Y qué formato nosotros queríamos. Esa es la importancia. En la variable, si nos ubicamos en la columna de sexo, vamos a observar que nos aparece una especie de flechita, ¿verdad? Nosotros vamos a dar un clic ahí y nos van a aparecer las opciones que nosotros le otorgamos o definimos en esa variable para que la persona pudiera contestar. Acá estamos suponiendo, ¿verdad?, que estamos aplicando o tabulando la encuesta, ¿verdad?, los resultados hacia una persona. Vamos a ver, veo una mano levantada del compañero, dígame. Una consulta, fíjese que al pasarme a la lista de datos, donde aparece, por ejemplo, sexo, aparece las tres puntitos ahí, que es menos que es el signo del carga que están utilizando. Y Sí, no me sí. aparece la lista para crear las dos ventanitas donde aparece sexo y hombre y mujer. Solo me No le, aparece donde dice, no, no le aparece la flechita, dice. no aparece. Eso es bastante común cuando uno empieza a utilizar las ventanas. Para que a usted le aparezca, por ejemplo, esta opción de esta lista desplegable, tiene que tener activada esta, si se posiciona en la parte de arriba, aquí hay una opción que dice etiquetas de valor. Esta opción la tiene que activar para que le dé la opción de esta lista desplegable para ir seleccionando cada una de las opciones. Selecciónela y le tendría que dar la lista desplegable. Por ejemplo, si yo la desmarco, observen que no me aparece nada. Pero cuando yo la vengo a marcar, ya me da la opción de yo poder seleccionar mediante esta lista, ¿verdad?, la opción que correspondería. En este caso, por ejemplo, si la persona que encueste es hombre, seleccionaría hombre. Así igual con las demás, con las demás columnas. Observemos las edades. Aquí están los rangos, ¿verdad?, de las edades que nosotros configuramos en nuestras variables. Si esta persona, por ejemplo, es de 31 a 40 años. Por ejemplo, aquí está el tema de los salarios, ¿verdad? Porque así lo definimos en el ejemplo. Esta persona puede ganar de 10,000 a 20,000 lempiras. Pertenece a la facultad, por ejemplo, de ingeniería. Tiene un índice académico, por ejemplo, mayor de 50. Pertenece a la zona rural o a la zona urbana, vamos a dejarlo. El tema de la dieta alimenticia, por ejemplo, podemos decir lo que es vegetariano. Observen que aquí el peso no me da una lista desplegable, ¿verdad? Observen que a diferencia de aquí me da opciones. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver si alguien me dice por qué aquí no me da una lista para yo poder elegir una respuesta. Como lo hemos visto en las variables anteriores, en las diferentes columnas. No se No, agregaron no, valor y etiqueta. exactamente, ¿verdad? En esta nosotros ya agregamos las respuestas en las que las personas pueden contestar. Y si observan la variable peso, vámonos a la variable número 9, no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos escribir aquí. Este hombre, por ejemplo, puede pesar 100 kilos. Entonces lo dejamos, lo escribimos con el teclado y observen que ya lo tenemos ahí de manera manual. Y el nivel educativo puede ser una persona de universidad. Y así sucesivamente se haría, ¿verdad? Con cada uno de los datos, ¿verdad? Si ustedes encuestaron, por ejemplo, tienen una muestra de 50, de 100, de 500. Aquí yo tengo, por ejemplo, base de datos de 2,000 personas, ¿verdad? Entonces, todas las 2,000, bueno, para no irnos tan allá, pueden ser, por ejemplo, 50 o 100 personas. Todos esos resultados nosotros los colocaríamos de esta manera, ¿verdad? Igual aquí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? La fecha puede ser el día de ayer, una que se aplicó. Entonces fue
8 de junio del 2025. Automáticamente él me va a dar el formato. En este caso la persona es mujer, mayor de 41 años, con un salario mayor a, por ejemplo, en este caso vamos a decir, el salario es mayor a 30,000 lempiras, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, un índice académico mayor de 50, de zona urbana. Vamos a cambiar de zona rural, ¿verdad? Para variar un poco al primero. Vegano. Esta mujer, por ejemplo, puede pesar 85 kilos. Nivel educativo igual, universidad, ¿verdad? Así con cada uno de de las diferentes columnas. Aquí nosotros iríamos tabulando esta información. ¿Y por qué todos estos dos pasos de crear nosotros las variables y de ingresar esta respuesta? Porque partiendo de eso es que el programa, ¿verdad?, va a utilizar sus herramientas estadísticas para nosotros procesar toda esa información, en este caso todos esos datos, para nosotros poder trabajarlos, ¿verdad? Ya sea mediante gráficos, mediante tablas, mediante correlaciones, ¿verdad? Vincular dos variables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Filtrar datos. Todo va a depender primero de estos dos pasos que nosotros estemos realizando. Vamos a abrir una base de datos, ¿verdad? Porque aquí para nosotros estar ingresando datos perfectamente lo podemos hacer, ¿verdad? Igual ingresaríamos 3, 4, 5, 6, 10 o 70 casos, ¿verdad? Pero para ahorrarnos un poco ese tiempo podemos abrir una base de datos que ya tenga trabajada esta sección. Vamos a abrir, por ejemplo, esta que tengo aquí. Observemos que ahorita acabo de abrir una nueva base de datos que ya tenía trabajada. Observen que en esta base de datos, en la vista de variables, hay 11 variables, ¿verdad? Y si observan también, hay unas variables que comparten similitud con la que nosotros acabamos de crear. Por ejemplo, aquí tienen zona, sexo, nivel educativo y entre otras que ustedes me ayudaron a ir definiendo, ¿verdad? Esto ya lo sabemos hacer y aquí lo que nos vamos a centrar es la vista de los datos en la que estábamos trabajando en la base de datos anterior. Vámonos a la vista de los datos y observen ustedes que esta base de datos ya tiene, por ejemplo, observen el último caso es el número 70. O sea que en este trabajo 70 personas fueron tomadas en cuenta para este estudio, ¿verdad? Número de formulario, las fechas en que se aplicó, las zonas donde residen las personas, el sexo, las edades, si sabe leer y escribir, las tallas. En este caso fue tomado en cuenta el tema de la talla, que viene siendo la altura, ¿verdad? Aquí la tenemos en centímetros. Por ejemplo, el tema de los pesos, si la persona trabaja y el tema de los ingresos, ¿verdad? Observemos que aquí ya están trabajadas 70 casos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar una tabla de frecuencia, vamos a utilizar ahorita una herramienta de tabla de frecuencias. Nos iríamos a las ventanas de arriba ahora, ¿verdad? Precisamente a la ventana que dice analizar. Vamos a dar un clic en analizar. Vamos a ubicarnos en la opción donde dice estadísticos descriptivos. Y vamos a utilizar esta opción que dice tablas de frecuencia o frecuencias en este caso, ¿verdad? Vamos a abrir un doble clic y ¿qué vemos de primer momento? Vemos que nos va a abrir un cuadro de diálogo. Generalmente para todas las herramientas que utilicemos en el programa, nos va a abrir un cuadro de diálogo, donde nosotros le vamos a decir al programa con qué variables queremos que él nos trabaje. En este caso, observen que aquí en nuestro cuadrito, ¿verdad? Tenemos todas las variables de esta base de datos, pero están los nombres completos de las variables. Para efectos de trabajar, ¿verdad? Podemos elegir nosotros el nombre resumido. Acordémonos que el nombre resumido es este, ¿verdad? El de la primera columna. Entonces damos un clic derecho sobre estas variables y vamos a ubicarnos en esta opción que dice mostrar nombres de variables. Observen que ya cambió a la manera resumida de las variables, ¿verdad? Esto nos permite tal vez trabajar de una mejor forma al identificar las variables para las diferentes herramientas. Vamos a ver
¿Qué variables de esta base de datos nosotros podemos, elijamos ahorita una variable para crear una tabla de frecuencia ahorita en SPSS? De estas que ustedes observan, ¿cuál podemos elegir? De estas que tenemos acá. Puede ser cualquiera, no hay ningún problema. Vamos a ver. Por ejemplo, podemos elegir el tema de, por ejemplo, el sexo, ¿verdad? La variable sexo, seleccionamos la variable y la mandamos a través de esta flecha a nuestro cuadro en blanco, ¿verdad? Observemos que ya nos aparece aquí. Esto nos indica que ya es tomada en cuenta al momento de hacer nosotros la tabla de frecuencia. Ahora vamos a seleccionar aceptar y observen algo, ¿verdad? Ya vimos la primera ventana principal, la segunda ventana principal con la que trabajamos en el programa, que vimos en la teoría, y también ahora observen esta hoja, ¿verdad? O esta interfaz que vendría siendo la tercera ventana principal dentro del programa SPSS que habíamos dicho, ¿verdad? Que aquí es donde nos va a mostrar todos aquellos resultados que nosotros vayamos a utilizar con las distintas herramientas. Observemos que ya se nos abrió. Aquí ya tenemos el resultado o la primera tabla de frecuencia, ¿verdad? De esa base de datos que tiene 70 casos trabajados, ¿verdad? Observemos, ya tenemos una tabla de frecuencia, la vamos a acercar un poco para verla mejor. Observen algo, una tabla sencilla, ¿verdad? Pero ya trabajadas las variables, ya trabajadas los casos y ahora empezando a utilizar nosotros las herramientas, ¿verdad? En este caso, una primera herramienta, las tablas de frecuencia. Vamos a ver si alguien me ayuda a interpretar o a leer esta tabla de frecuencia, porque es algo importante, ¿verdad? El nosotros poder interpretar los resultados que nos lanza el programa. Porque si nos lanzan los programas, los resultados, ¿verdad? Y nosotros no sabemos qué quiere decir o qué nos quiere o cómo lo interpretamos, casi en nada estamos, ¿verdad? Sino que debemos saber qué significa en estos casos, por ejemplo, lo que nos lanza el programa. Por ejemplo, esto es una tabla de frecuencia sencilla donde nos dice, ¿verdad? Vamos a ver una mano levantada. Dígame, compañera. Sería ahí el 50% de los encuestados son hombres y el Ajá, 50% de los encuestados son mujeres. exacto. Muchas gracias. Así como lo mencionó la compañera, ¿verdad? No hay pérdida. Ahí nos lanza, ¿por qué hombre y mujer? Porque nosotros tomamos en cuenta la variable sexo. Y aquí la frecuencia es un concepto estadístico, ¿verdad? Para definir cuántas veces se repite este evento dentro de un estudio. Aquí lo que nos está diciendo es que hay 35 hombres y también hay 35 mujeres en mi base de datos, ¿verdad? De 70 personas. En temas de frecuencia y en temas de porcentaje, como lo mencionó la compañera, ese 35% representa el 50% de mi base de datos, que son hombres, y el 50%, ¿verdad? Que representa a las mujeres dentro de mi estudio, ¿verdad? Siendo un total de 100. Esto es un ejemplo bastante sencillo dentro de la base de datos, ¿verdad? Aquí no importa si la base de datos tiene 70 personas, tiene 100 o tiene 5000. Aquí lo que importa es que nosotros podamos aplicar el procedimiento, ¿verdad? Y que sepamos nosotros cómo se usa. Porque ya el programa, por ejemplo, si yo aplico esta variable de sexo en esta base de datos de 70, va a ser el mismo resultado y el mismo tiempo que yo lo voy a aplicar en una base de datos de unos 3000 personas, ¿verdad? Entonces, el objetivo, ¿verdad? Es que nosotros podamos utilizar estas herramientas, no importa el tamaño de las bases de datos en estos casos, ¿verdad? Sino que nosotros podamos utilizar cada una de ellas. Entonces, en este caso ya tenemos, por ejemplo, hombre, mujer y 70, ¿verdad? Podemos cerrar. Aquí nosotros podemos utilizar también, ya empezar a utilizar los iconos que aparecen acá arriba, ¿verdad? Podemos utilizar este que aparece, que aparece una estrella, que es ir a datos. Vamos a dar un clic para que nos mande a nosotros a la vista de los datos. Observen también que aquí hay donde tengo el cursor ahorita posicionado,
se llama este icono recuperar los cuadros de diálogo reciente. Aquí nos permite a nosotros utilizar las herramientas que acabamos de utilizar. En este caso, la frecuencia. Observen que aquí ya me aparece. Esto me hace a mí como un atajo, ¿verdad? No tengo que ir a buscar esa herramienta dentro de aquel conjunto de herramientas, sino que ya la puedo buscar automáticamente acá, ¿verdad? Selecciono mi herramienta de frecuencias y en este caso vamos a trabajar como para ir terminando aquí, ¿verdad? El ejemplo, otras dos variables. Vamos a ver si alguien me ayuda qué variables podemos seleccionar para generar tablas de frecuencia. Vamos a seleccionar unas dos. De estas que ustedes observan aquí, ¿verdad? Peso. Bueno, perfecto. Elijamos peso, lo seleccionamos y lo mandamos, ¿verdad? No hay ningún problema. Y podemos elegir otra, ¿verdad? Podemos elegir zona. Elijamos zona. Vamos a darle a aceptar. Observen que automáticamente nos manda a nosotros, ¿verdad? Nos manda a nuestra hoja de resultados. Observan la tabla de frecuencia que me acaba de lanzar con respecto al peso, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos agrandar un poco. Observemos, aquí dice cuál es su peso. Y aquí están las frecuencias y aquí están los pesos en la parte gris. Entonces aquí decimos que una persona pesa 77 kilos. Hay otra persona que pesa 79. Por ejemplo, si vamos un poco más abajo, hay 4 personas que pesan 133 kilos. También hay un valor que hay una frecuencia de 6 personas que pesan 150 kilos. Y así sucesivamente con cada uno de los distintos pesos, ¿verdad? Me va agrupando por frecuencia y también me lo va agrupando, si ustedes observan, por porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto de esa frecuencia me representa en porcentaje? Todo esto al final me tiene que dar un 100%, como ustedes observan aquí, ¿verdad? Entonces, una tabla de frecuencia de peso y aquí tenemos la tabla de frecuencia. Vamos a ver la tabla de frecuencia de la zona. Observen, ¿verdad? Ya es una zona, ya es más pequeña esta tabla de frecuencia. ¿Y qué es lo que veo yo aquí? Que predomina las personas, ¿verdad? Que están en la zona de residencia urbana, ya que 40 personas pertenecen a la zona urbana y 30 pertenecen a la zona rural. Observemos los porcentajes, ¿verdad? 57.1 para la zona urbana y 42.9 para la zona rural, haciéndonos un total del 100%, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos involucrar o incluir en un análisis, ¿verdad? Dentro de un estudio, dentro de un informe, dentro de una tesis. Ir dividiendo poco a poco, ¿verdad? Mediante tablas de frecuencia, estos temas de la población, ¿verdad? En este caso vimos 3 ejemplos de zona. Aquí tenemos la del peso y observen que aquí tenemos la del sexo, ¿verdad? Mediante esta herramienta poco, ¿verdad? Sencilla de tablas de frecuencia. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran realizar? La clase igual se está grabando y se la voy a hacer llegar por el grupo, ¿verdad? Por si ustedes quieren recapitular algún punto o si hay alguna consulta, igual perfectamente la pueden realizar, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar acá y seguiríamos viendo más herramientas, ¿verdad? Aplicadas a una base de datos para ver antes y después de cómo el SPSS va trabajando y procesando estos datos, ¿verdad? En esta primera opción vimos tablas de frecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a ir agregando poco a poco nuevas herramientas y porfa no se les olvide el tema de la asistencia dentro del chat del grupo, ¿verdad? Antes que se desconecten. Entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Siempre a la misma hora. Les deseo una feliz tarde y un feliz día. Saludos. Gracias. A la orden.